Los defensores occidentales de la construcción de la nación deberían dominar el legado de lecciones del estadista recientemente fallecido. Por Thomas Sowell. Publicado el 25 de marzo de 2015. No es frecuente que el líder de una pequeña ciudad-estado, en este caso, Singapur, obtenga una reputación internacional. Pero nadie lo merecía más que Lee Kuan Yew, el fundador de Singapur como país independiente en 1959 y su primer ministro de 1959 a 1990. Con su muerte, deja un legado valioso no solo para Singapur sino para el mundo. Nacido en Singapur en 1923, cuando era una colonia británica, Lee Kuan Yew estudió en la Universidad de Cambridge después de la Segunda Guerra Mundial y quedó muy impresionado por la Inglaterra ordenada y respetuosa de la ley de esa época. Fue un gran contraste con el Singapur asolado por la pobreza y el crimen de esa época. Hoy, Singapur tiene un Producto Interno Bruto per cápita más de un 50% más alto que el del Reino Unido y una tasa de criminalidad que es una pequeña fracción de la de Inglaterra. Un estudio de 2010 mostró más patentes y solicitudes de patentes de la pequeña ciudad-estado de Singapur que de Rusia. Pocos lugares en el mundo pueden igualar a Singapur en cuanto a limpieza y orden. Esta notable transformación de Singapur tuvo lugar bajo el gobierno autoritario de Lee Kuan Yew durante 2 décadas como primer ministro. Y sucedió a pesar de algunas desventajas muy serias que llevaron al caos y la autodestrucción en otros países. Singapur tenía pocos recursos naturales. Incluso tuvo que importar agua potable de la vecina Malasia. Su población estaba formada por personas de diferentes razas, idiomas y religiones, la mayoría china y las considerables minorías malaya e india. En un momento en que otros países del tercer mundo estaban estableciendo economías controladas por el gobierno y culpando de su pobreza a la explotación de las naciones industriales más avanzadas, Lee Kuan Yew promovió una economía de mercado, dio la bienvenida a las inversiones extranjeras e hizo que los niños de Singapur aprendieran inglés, para maximizar los beneficios de la posición de Singapur como un importante puerto para el comercio internacional. Las escuelas de Singapur también enseñaban los idiomas nativos separados de sus pueblos chino, malayo y tamil indio. Pero todos tenían que aprender inglés, porque era el idioma del comercio internacional, del que dependía la prosperidad económica del país. En resumen, Lee Kuan Yew era más pragmático que ideológico. Muchos observadores vieron una contradicción entre los mercados libres de Singapur y su falta de democracia. Pero su antiguo primer ministro no consideró que su pueblo estuviera listo para la democracia. En cambio, ofreció un gobierno decente con mucha menos corrupción que en otros países de esa región del mundo. Su ejemplo fue especialmente llamativo en vista de muchos en Occidente que parecen pensar que la democracia es algo que se puede exportar a países cuya historia y tradiciones son completamente diferentes de las naciones occidentales que desarrollaron instituciones democráticas a lo largo de los siglos. Incluso un campeón de la libertad como John Stuart Mill dijo en el siglo XIX, la mejor forma ideal de gobierno, apenas es necesario decirlo, no significa una que sea practicable o elegible en todos los estados de civilización. En otras palabras, la democracia tiene requisitos previos, y las personas y lugares sin esos requisitos previos no necesariamente tendrán éxito cuando se creen instituciones democráticas. El ejemplo reciente más doloroso de eso es Irak, donde un gobierno elegido democráticamente, establecido con el gasto de la sangre y el tesoro de los Estados Unidos, se convirtió en uno de los obstáculos para un pueblo unido con la fuerza militar para protegerse de los terroristas internacionales. En muchas partes del tercer mundo, los gobiernos poscoloniales establecidos democráticamente se aseguraron de que no hubiera más democracia que pudiera reemplazar a sus líderes originales. Esto condujo a la frase cínica, un hombre, un voto, una vez. La democracia puede ser maravillosa como principio donde es viable, pero desastrosa como fetiche donde no lo es. Lee Kuan Yew entendió las trampas y las sorteó. Si nuestros defensores occidentales de la construcción de naciones en otros países aprendieran esa lección, podría ser el legado más valioso de Lee Kuan Yew.